Si los plásticos de tu moto se están quemando y se están rompiendo prácticamente solos, no te preocupes porque la puedes dejar en una forma bonita, como si fuera prácticamente de agencia. También en internet te puedes dar cuenta de cuáles son las mejores formas de cuidar tu plástico. Yo antes ocupaba mucho lo que era cola loca y bicarbonato, pero no sabía que a largo plazo dañaban más el plástico porque lo resecan. Una forma de pegar tus plásticos que es completamente económico sería usando un cautín y unas grapas. Lo único que tienes que hacer es poner las grapas encima de lo que quieras pegar y nada más con el cautín le vas pasando por encima de las grapas hasta que traspasen el plástico. Esto lo tienes que hacer de ambos lados para que resista un poco más, porque si nada más lo haces de un solo lado, el otro lado va a seguir agrietado y no va a sujetar bien. Para restaurar los plásticos esta es una de las formas que más me gusta, pero lo que me disgusta es de que tienes que dañar el plástico. Bueno, en realidad no, porque lo estás restaurando, pero sí no queda 100% bien. Tienes que trabajar un poco de más. Tienes que ponerle un poco más de plástico y aparte tienes que usar una lija para lijarlo y que quede liso, y después tienes que pintarlo por encima para que ya quede completamente plano como si no hubiera pasado nada. La segunda forma, que es la que estoy haciendo, es ver los plásticos que son propensos a romperse. Y lo único que tienes que hacer es conseguir una tapa de plástico o algo que se pueda derretir. Se pueden derretir las bridas o los cinchos, también se conocen como cinchos. En este caso yo tomé una tapa de plástico de la marca Ferrero y esa la estoy derritiendo encima de los plásticos que veo que están pronto a romperse. También les estoy agregando grapas a las partes que yo creo que se pueden romper fácilmente, pero las estoy agregando de adentro. Así nadie las va a ver por fuera y tampoco tengo que hacer algo más para mejorar el aspecto de la moto, porque todo lo estoy haciendo por debajo de la tapa. Esos los estoy recubriendo con una masa de plástico. Esto lo recomiendo mucho por si tienes una moto prácticamente nueva, seminueva, para que los plásticos no se te rompan tan fácil. Otra cosa que puedes hacer, pero que yo no me enteré hasta después de haber terminado la moto, es derretir el plástico y ponerlo encima. Pones todo el plástico que tú quieras derretir dentro de la jeringa, después le pones acetona pura. La acetona pura va a hacer que el plástico se caliente hasta que quede nada más el plástico líquido. Ahora le vas a poner la tapa de la jeringa y lo vas a poner sobre la pieza que quieras reconstruir. Esa es una forma para reconstruir un molde de plástico, si es que no tienes plástico para conseguir, si no tienes el plástico completo que va en esa parte. Esa es una de las formas que más me gustó, pero no me enteré hasta terminar de reparar la moto. Espero te sirva y nos vemos.